Para todos los fans de Volver al Futuro, DeLorean Motor Company ha revelado las primeras imágenes de su nuevo vehículo eléctrico, el Alpha 5. Este es el intento de la marca de resucitar el nombre de DeLorean, pero ahora en un concepto 100% eléctrico, manteniéndose muy apegados al diseño original del DeLorean de los 80 que todos vimos en las películas de Volver al Futuro, Regreso al Futuro, Back to the Future o como tú le quieras decir. El nuevo DeLorean también va a incluir estas puertas de alas de gaviota que les llaman, que se abren hacia arriba, y se dice que podrá alcanzar una velocidad de 0 a 98 kilómetros por hora, 60 millas en 2.99 segundos. Podemos esperar el 0 a 100 arribita de los 3 segundos. Ahora, antes de que vayas y le digas a DeLorean, toma mi dinero, aquí está, por favor, quiero mi nuevo DeLorean Alpha 5, es importante notar que la compañía detrás de esta presunta producción del nuevo Alpha 5 no es la misma compañía que creó el DeLorean original. Esa primera empresa de DeLorean Motor Company murió en el año 1982, así que en la actualidad fue una empresa con base en Texas y que provee de partes y refacciones a los dueños que todavía poseen uno de los DeLorean originales, la que compró los derechos de la marca DeLorean y es la que está dándonos una probadita de la posibilidad de tener un DeLorean 100% eléctrico. Este presunto DeLorean Alpha 5 podría llegar a tener una batería de 100 kilowatts, ofreciendo aproximadamente 300 millas de autonomía, lo que es más o menos unos 450-480 kilómetros de autonomía por carga, y una velocidad tope de 155 millas por hora o aproximadamente 200-230 kilómetros por hora. Esta nueva empresa DeLorean nos indica que estas especificaciones van a formar parte del modelo básico que van a lanzar, pero no nos han querido comentar más sobre qué otras cosas podrían tener los modelos más equipados, aunque la verdad de pensarlo se me ponen a salivar las glándulas salivarias. Mientras que el concepto del nuevo DeLorean Alpha 5 sí toma pautas de diseño de su antecesor, como las puertas de gaviota que ya mencionamos. La realidad es que el nuevo diseño del Alpha 5 también va a cambiar esas líneas agudas y angulares por líneas más curvas en toda su carrocería, pero esto no es motivo para ponernos a llorar, porque a pesar de las obvias diferencias, la realidad es que la nueva empresa DeLorean ha formado una alianza con Ital Design, que es la misma empresa perteneciente al grupo Volkswagen que ayudó a desarrollar y diseñar el primer DeLorean, el DMC-12, en 1981, así que esta nueva versión será realmente llevar al DeLorean del pasado hacia el futuro. DeLorean planea mostrarle al mundo en su sitio web el nuevo Alpha 5 muy pronto, y lo puedes encontrar en el sitio que te pongo aquí en pantalla. Pero obviamente, como toda empresa que quiere vender reservaciones en la actualidad, porque ese es el modelo de ventas al cual la industria automotriz está migrando, si tú quieres entrar a ver las imágenes o quieres tener acceso a las especificaciones más detalladas del vehículo, vas a tener que dejar tus datos. Mientras tanto, vamos a tener que esperar un poquito más para poder ver al auto real, o por lo menos al primer prototipo real físicamente en algún evento. Pero DeLorean ya ha comentado que planea revelar el Alpha 5 físicamente en Pebble Beach el 21 de agosto del presente año, así que eso va a ser fantástico. ¿Tú qué opinas de tener un DeLorean 100% eléctrico? ¿Cuánto crees que va a costar? ¿Estará al alcance de los mortales o solamente de los dioses del Olimpo? ¿Crees que un diseño más estilizado y actualizado del DeLorean, pero llevado al futuro, sea un diseño que va a atraer clientes nuevos, o de plano este nuevo diseño no le hace honor al nombre? Pero la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es: ¿alguna vez veremos al Doc y a Marty bajarse del nuevo DeLorean Alpha 5 en una película en algún futuro próximo, o incluso volver al futuro o volver del futuro a bordo de uno de estos, obviamente con el señor fusión, el reactor, el capacitor de flujos y todas las modificaciones voladoras que le hicieron al original en la película? Eso es lo que realmente nos encantaría ver de este nuevo DeLorean, y espero que lo traigan pronto.